Jesucristo estuvo con sus apóstoles la última noche antes de ser entregado. En Juan capítulo 14, que es el texto bíblico, durante este mes, algo es muy importante, hermanos, como iglesia, como discípulos, que no debemos olvidar. Y aparece en capítulo 14, versículo 1. En el título del mensaje. El título del mensaje para esta semana, Jesús dijo: yo soy el camino. La otra semana nosotros vamos a ver: yo soy la verdad. Y la última semana: yo soy la verdad. Y diga la y algo más importante, capítulo 14, versículo 1 y al marcar. Cristo empieza a decirle a sus discípulos algo importante. Le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creéis también en mí. Y diga la hermanos, a los discípulos, esa picana de sode, y diga la porque inclusive los creyentes, la palabra turbar significa que está preocupado. La palabra turbar significa que está ansioso. La palabra turbar significa que a veces no sabe el futuro. Hueso del sur pinza y toño. Hermanos, de cuando tienes que haber valor y mayor de sur pinza victoria. No habrá que sola. Pero hay de sur pinza victoria. Tampoco hay una cara de preocupación y ansiedad en tu cara. Pero haga liberar de verdad. Por eso Cristo dijo que la mayoría de los discípulos y muchos creyentes están desesperados. Viven turbados, iglesia. Por eso Jesucristo, hermanos, dijo a la iglesia, a los discípulos: yo soy el camino. Hermanos, ¿por qué las personas viven así? Y digan a tu lema, Dios, y diga la pasó de fábrica y nada. Lo que tenemos que recordar en la introducción del mensaje del día de hoy, que desde el acontecimiento de Génesis 3, Génesis 3 tiene ni a Saila, Adán y Eva, desde el acontecimiento de Génesis 3, donde el ser humano cayó engañado, vinieron los desastres. El ser humano empezó a sentir miedo, empezó a sentir ansiedades, el ser humano empezó a sentir preocupaciones, ¿verdad que? Desde el acontecimiento de Génesis 3, de cuál, más que de Surbin Saituali, Bukit Pinzadito Noniki, el cual tiene Akarneguito Noniki. ¿Por qué el ser humano, hermanos, vive así? Porque el ser humano está separado de Dios. El ser humano, por eso, hermanos, Pedizada que hermanos Marami, de Sesenanae, Antibabi Karamisi, Antimuen Bauganama, que Pedizada que Evangelio. Porque muchos creyentes todavía viven en su corazón ansioso. Aunque hay algo en línea, más un pinza, hermanos, y toman. Esa es la historia. Este es peito que me. Cuando amanezca mañana, va a oír de ley y ve una. Por eso, discípulos, iglesia, no se turbe vuestro corazón. Merve guadoline, su discípulo. Aunque el mundo ve una hermanos Pastor, ¿por qué? Porque usted es discípulo. Porque desde el acontecimiento de Génesis 3 hasta el día de hoy, el ser humano no sabe esto. Toda la humanidad de los Mateo. Número 2. Por eso, hermanos,
Emian mensaje minagu ang sojalaki. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está allá abajo en la tierra? Yo veo iglesias serenana y yo va a mirar bebisi. Amba bebisi, voy a mirar bebisi, bebisi, Paulo manin de Eso. ¿Ah? Eso. Bebisi va a mandar por basi. Toda la humanidad sabe que hay un Dios. Toda la humanidad sabe que Jesús murió en la cruz misma. Pero ¿cuál es el problema, pastor? Por eso el ser humano está sufriendo. El ser humano hoy en día, ¿verdad? Por dos cosas, han oído por dos cosas. O no sabe el camino, o está en un camino incorrecto. O besonai, igara luchuye, o igara que me mueve nada, pero eso que acá y caraba su caso, pitinu que purbe a por no adindo purbe igara luchuye. Porque le lleves hoy y de baba diga luisie, andicaso andani, solo Cristo ye, pero tal vez no sea el camino correcto. Ahí ganan piraguaki de su mismo. Por eso el Hijo de Dios, el creyente, el discípulo, no se turbe. Menos es un mensaje que. Porque el Hijo de Dios debe conocer el camino. Tú amargüey hermanos. Si no sabemos este camino, hermanos, cantarán sango. Pero tú vas a vivir. Muchos creyentes siguen sufriendo en la vida cristiana. Hasta el día de hoy viven ansiosos, preocupados. Por eso hagan daño, y por eso Cristo dio su Hijo. Hagan Cristo esa pinganada de Dios. Y por eso Cristo habla a la iglesia, a nosotros, a Margasole, no se turbe vuestro Dios. Vengo a alguien y me su pensamiento, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque ustedes son hijos de Dios. Primero, ¿por qué decimos que Cristo es el camino? Y digan la buena canal más sobre que Cristo es el camino. Primero, porque Cristo es el camino para encontrarnos con Dios. Pero Cristo es el camino para encontrarnos con Dios. Eso es lo único, lo más importante, lo primero, hermanos, el ser humano está buscando el camino. Por eso Cristo es el camino. ¿Por qué, pastor? Cristo es el camino para encontrarnos con Dios. Y diga la paz y garzate. Primero, Romanos capítulo 3, versículo 12. Batega soñada. Romanos 3, 12 dice: Sogarnan, todos se han desviado. Pela ulema, paula. Hágala de Igar de Vinchuli. Pedigimsa y iglesia senana y paula nana que dimar, tú le venda que era más un que dime, pedigimsa y Igar que voy peiga. Voy pesa el canida, paviga soy. Cristo dijo, él mismo lo dijo: yo soy el camino. No es mi camino, no es mi fe, no es lo que yo pienso, es la vida del camino. Que es Cristo. No olvidemos, periego, pela pauya y bachamala, haga venir sichit peguni, haga venami veiga de amis que me vienen. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Cuable de mariscos y eso. Y por cuanto todos han pecado, cuable iscus masoco, están destituidos. Auduma de vagar de marraquesa y eso. Por eso, hijo de Dios, usted está aquí. De pinza que me duele que decir. Que pegan con el malí. Cristo es el camino para encontrarme con Dios. Nami va a ver pero no sabe. Tú le marco en un chuli.
Ni cada religioso. Porque ¿qué significa la religión? Es el hombre buscando a Dios. Machere va caminando, y va a avanzar, y va a ganar, esto es la religión. Así que el religioso tiene su camino. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? El fariseo con orgullo pleno, yo ayuno, yo hago vigilia, yo doy ofrenda, el religioso tiene su camino, el incrédulo tiene su camino. Hagan hábil Proverbios 16, 25, soy de aquí. Porque no saben que Cristo es el camino. Están separados de Dios. En Proverbios 16, 25, hay caminos. Hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Machere di pinsa do ani marsai pali, ni kiwa ni marsai pali, na pirawa ani mana. Pero soy do ei mani manai, acapurgo ese maíz. Hay caminos que para el hombre le parece derecho. Lo que es correcto para ti, lo que es bueno para ti, es correcto para Dios. Por eso el ser humano sufre, y pinza y garnizo. El que no sabe el camino está desesperado. El que no sabe el camino sufre. El que no sabe el camino no sabe su futuro. Y por eso hoy confesamos, hermanos, no hay otro camino. El religioso y el incrédulo tienen su camino. Así que, ¿cuál es el camino que tiene el incrédulo? Religiosos mamita. El primer camino, el primer camino que tiene el incrédulo y los religiosos es el camino para sí mismo. Eso es Génesis 13. Ten pensamientos positivos. Con tus pensamientos positivos todo te irá bien. Ese es el camino de Génesis 13. ¿Cuál es el segundo camino que te lleva a la destrucción? El camino de Génesis 6. En Génesis 6 solamente por lo material, por lo físico, va bien mala. Pero buena madre tiene su verbo. El éxito es el tercer camino de la destrucción. El camino va igual a navegar para navegar. Aunque me piensan así. Hermanos, ¿usted no cree que en la iglesia, muchos creyentes todavía tienen el camino para sí mismos? Viven pensando que lo material, que lo físico, ese es el éxito. Falso. Y pelean por posiciones. Ese es el éxito 11. Ese es el camino de la destrucción, hermano. Hágala Cristo soisa. Y tú le callabas, hermanos, dices sogarnay. Tú le callabas, dices sogarnay. Ambi unila. Eso dirá. Ambi unila. También dice eso. Yo soy el camino. Así que la vida cristiana no es tu camino. La vida cristiana no es tu método. La vida cristiana no es tu experiencia. La vida cristiana es Cristo. Fue Cristo encarnado. Pero muchos van al sogo por no conocer este camino, van al camino de la destrucción. En Mateo capítulo 27, hermanos, versículo 51, veamos sobre él. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, una cruz final, Cristo,
Ahí va, mire, en esa noche cuando Cristo estaba en la cruz, la Biblia dice que el velo, la cortina se partió en dos. Mortumanaina, tú le marques legisliti que doge. Güey, legisliti que mira, bautuma tú le iba a se vuelva la cultura dogena. Tú le que doge. Ay, no, tú pudiste no dije. Y no va a todo va a venir a cambiar, pero tú a doy en el camino que es Cristo. Ahora Cristo ya cadene, güey, camine, hágalo sin el igual que esto es lo que ocurrió en Mateo 27. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 20, Anmargaso Iván. A través de Cristo se abrió el camino. Un camino vivo y un camino nuevo de eso. Entonces, es el camino vivo y nuevo de Cristo. Cristo así que hijos de Dios, hermanos, amigos que me escuchan, si usted se quiere encontrar con Dios, tiene que ser hasta a través del camino de Dios. Unir a Pablo y no puede. Y el camino es Cristo. No hay otro camino. Aquí hay hijo de Dios. Y muy arriba nada. Y arriba no hay nada pibe. Esa curva se ve doble. Y no arriba doble esa curva. Anda sobre. Yo puedo. Anda sobre yo puedo. Por eso el orgullo no es, ¿verdad que le va a mirar que fue? Caminar de ahí, mire. Empieza de nuevo en el camino que es Cristo. Debe no quiere nada. Solo Cristo es el camino para estar junto con Dios. Solo Cristo es el camino para que yo sea feliz. ¿Verdad? Cristo es aplicar la razón de Dios. Número 2. ¿Qué significa que Cristo es el camino? Que ver qué más oiga, Cristo es el camino para encontrarme con Dios. Y vos, Bauluma, haga la bautiza. Cumplió la palabra. Segundo, Cristo es el camino para la salvación. Bailar sable, hermanos, mardeado, no le dieron. La salvación no es un método del hombre. La salvación no es un pensamiento del hombre. La salvación no vino por una denominación. La salvación no vino por una organización ni por un país. La salvación viene de Dios. Y esta salvación es Cristo. Por eso el camino para yo ser salvo, el camino para Anabo no le llega. Unida Cristo soy. Cuando Adán y Eva se separaron, Adán y Eva daban un acto único. Dios de una vez le dio la promesa a Adán y Eva. De una vez le caí la luz. Y muy bien, y me paramos, no le voy a. Génesis 3:15. Egausa, ¿dónde usted estaba cuando le dio este camino? Pesatena. Y Dios le dio a Adán y Eva este camino. La simiente de la mujer. O me tiene, la dicoye, y aplastará la cabeza de la serpiente. Ni asaila en Orodí. No, y eso. Esto es el camino de la salvación. Por eso no hay otro nombre en la vida. Cristo es el camino. Mateo capítulo 1, versículo 21. Hágala Jesús no y buena parece. Jesús vino a este mundo y dígala para traer salvación, para perdonar el pecado, para salvar a muchos de sus pecados. Tú le mariscuri, abo no negega, aiga se no ni eso Jesucristo. Así que si usted es salvo, es decir que soy neganado no les quiero, que soy salvo, no hay ningún mérito tuyo. Y mira la vez Santo Marva de oye. Amar mi Santo Marva, porque no hay ningún mérito, no hay ningún esfuerzo mío. Solo por estar aquí en el sí es la gracia de Dios. Un día amigo y vecino. Luego que me dan mi vecino, por eso Cristo es la salvación.
Ese es el camino para yo ser salvo. Debemos confesar, hermanos, para amar, confesar, saber, como confesó Juan el Bautista en Juan 1:29. Y que Juan el Bautista soy salvo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Buena que si va a Pauluma, Parbisa, buena Palestine, Anmarisque, Juan el Dios. Cristo no solamente es el camino para encontrarme con Dios, sino que Cristo es el camino para yo ser salvo. Un día la vemos a ganar con Azulí. Pauluma de activar mi alma, a no le pegará. Por eso trae, hermanos, Pedro. Tú le ibas a una jornada de Tumagan. Fariseos esa y la Tumagan a la Edina, Eigar, Babigar, Mismara. Edina, Eigar, Topali, Babigar, Doyena. Esos fariseos y judíos. Allí, en ese lugar, hoy también ve que él así, Pedro, sin temor, no hay otro nombre bajo el cielo. Hay muy santa Narabonore. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Por eso Pedro, manito, no indica. Anariga Zuli, buena tarde. Pegando el Zuli. Cristo es el camino para la salvación. Anaro no te llegará. Palma emancipada. Y número 3. ¿Cristo es el camino para encontrarme con Dios, pastor? Sí. ¿Cristo es el camino para la salvación? Una buena llegada. Amén. Pero el tercero, Cristo es el camino para ser libre de las 3 maldiciones. Anuel Ponigan Anem Piletina. Huevonigan Socar pasan Seremana. Cristo es el camino para ser libre de estos problemas. Va a universal de buena. Ukila creyentes narcática y miledina animala. Soy malaranchales con cuadrito y digan cuadrito de cuentina. Cristo no es el camino, Cristo va a ir al sur. Porque los que han aceptado a Cristo es el camino, somos libres de las 3 maldiciones. Amarón lo usa con la y hubo digan mi pastor amarón lo usa. Y hubo nispetina amarón lo usa. Somos libres del pecado de la separación de Dios. Amar Pauma Tibanus Puri Pergus. Separados ya no más. Pergus Amar Bautibanus. Era la peor maldición al solo agua. Vela damar capsales. Amar vela damar vela sina Bautibanus. Y Cristo vino y nos liberó del pecado de la separación. Segundo, ¿cuál es la segunda maldición? Amar vela de un causa de vida. Cristo nos liberó de la esclavitud. Amar cales cucuana, o acega pastor, niña saila saila. Vivo vale de niña saila se de cales cucuana. Niña saila calida cansa el peito del piso. Niña saila cabe selenina. Niña saila de imagen hacer ganar navidad. Niña saila sobre el pabellón y una isla. Éramos esclavos de la mentira, esclavos del engaño de Satanás. Hágame entonces, iba a comer solo único el que haga y maranga y yo, es así. Cristo nos liberó de la esclavitud de Satanás. ¿Verdad? Hijos de Dios, Cristo es el camino. Pero ¿por qué es el camino? Pero ni la bebís, no ni beber, ni la no ni becae. Cristo es el camino sobre para yo encontrarme con Dios. Porque Cristo es el camino, yo estoy junto con Dios, de Dios solo. Porque Cristo es el camino, son salvos. Y Cristo es el camino, porque soy libre. Y número 3, la tercera maldición. Y mugina no lora del respaldo que tenía. Y yo buena ganancia elemental. Y yo juega pues pena de la antigua de Capullo Bambé y le manda. Mi respaldo era el infierno, hermanos. Amar sosa y la cega, egando el
¿Y sabes qué es lo peor? Yo dice que es lo peor. Vivirás un infierno aquí en la tierra. Y vivirás eternamente en el infierno. No solamente tu respaldo del infierno es aquí, ahora, sino tu respaldo también sería eternamente. Soy yo me cuido esto. Buena pana tiene sosaira yo pegudigo. Aku beito cosa, peguru pebie. Entonces ya. Pable venga de imar de indaye. Nekinde wakiti. Pudarindo musa. El incrédulo vivirá un infierno aquí en la tierra y vivirá eternamente en el infierno. Ser libre de esto es Cristo. Cristo hoy lo que más a nivel nada pila nada sin la cosa ya sé. He visto a que eso salga libre. He campo el peito. Cristo es el camino. Por eso, Emmanuel, haga la babe o al cangura. Cristo es el camino. Por eso soy hijo de Dios. Aranamo no es. Cristo es el camino. Por eso soy libre. Amén. Todo, hermano. Mira, mi hermano, otra vez, preocupar, humana. Te dijeron en caso de es un misa, dijo que. Mira, es un misa, ve, cuál es que Navirindo, hermanos, man. Peida de Huichulina o ida de que veyó Cusculina. Adi, nada. Adi, cati, de su vida, adi, cati. Adi, con lo más que diga la adi, nada. Pero los hijos de Dios no viven desesperados. El hijo de Dios tiene el camino, vive en el camino, disfruta del camino y va a ese camino. Se acabó. ¿Verdad? Ese es el camino de la vida. En otra semana usted va a ver que Cristo es la verdad. Tocusa. No hay otra verdad más grande, solo Cristo. No hay algo en cuenta. Por eso el discípulo hoy en día, el discípulo, el creyente hoy en día, andante, vive turbado. El discípulo vive preocupado, dice, y vigala. Amén, y vigala. Hijo de Dios, Cristo es el camino. Emmanuel, Cristo es el camino. La salvación. Cristo es el camino. Soy libre. Porque Él es el camino. Por eso hoy confesamos, antes de la conclusión que yo le digo, hoy confesamos. Cristo es mi verdadero profeta. Cristo es mi verdadero profeta. Igual soy nadie. Cristo me abrió el camino. Ahí gracias. Por eso no vivo preocupado. Quiero concluir el mensaje de Él. Hermanos, este texto bíblico al Maracutá en este mes de Juan 14:6 es un texto muy conocido en el mundo. En la Juan 14 dice no hay mala, está bien. No diga ni mala, lo memorizan, está bien. Pero pregunto, ¿Cristo es tu camino? ¿Buen Cristo venga? Amén. Por eso la conclusión del día de hoy. Durante toda la semana vamos a confesar. Durante toda la semana ni guardar sobre Dios. Mi único y eterno camino es Cristo. Toda la semana voy a tener que confesar. Mi único y mi eterno camino solo Cristo. Voy a llegar igual, buena la piragua, y voy a llegar sadagua, porque hizo la cara. Y dígala, ay, dígale, a nada y dígala, ay, dígala, a nada solo es la respuesta a mi vida. Iglesia, Cristo es el camino. No se turbe vuestro corazón. Me vengo a vivir en su risa de historia.
una vez más. Cristo es el camino, Emanuel. Cristo es el camino, mi salvación. Cristo es el camino, ser libre. No una cosa. Por eso, mi único y eterno camino es Cristo. Esta semana, vengan y hermanos Marlenanas de la calle. No digan que voy en camino a mi trabajo. Digan, hermanada, que a la llega a mi escuela ciudad. Voy en camino para la casa. Estoy en el mejor camino en la Cristo. Este es mi caminar. Y déjenme a verificarlo. Amén. Vamos a saludar a que caso la de 20 a 20 caso. Hermano, Cristo es el camino. Cristo es el camino. Va a llegar exacto. Amén. Vamos a ver. Dios te damos gracias, Padre. Esta hora especial, Dios te damos gracias. Gracias, Señor, por enviar a Cristo, que es todo suficiente y completo para nosotros. El día de hoy, la iglesia de la luz de Cristo sea una iglesia que esté en el mejor camino, en el único y eterno camino, que es Cristo. Iglesia, bueno, a todos los que se acuerdan al pacto de Jesucristo, al pacto absoluto de Cristo, podamos ir en este itinerario de vida en cada uno de nuestros caminos. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Oramos. En el nombre de Jesucristo, la vida. Oramos.